Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Análisis de la obra de Kardec, voy a hablar de un tema que ya inicié en el vídeo anterior, al respecto de la definición que se le suele dar al espiritismo de revelación divina. En el vídeo anterior ya hablé al respecto del espiritismo como la tercera revelación de la ley de Dios, y en este vídeo vamos a continuar profundizando en este concepto. Antes de entrar en el tema que nos ocupa, me gustaría recomendar un vídeo que grabé hace ya algún tiempo al respecto de la importancia de las palabras, porque es muy importante que dentro del espiritismo utilicemos estas ideas dentro del contexto en el que se utilizan en otras ramas del conocimiento, porque si les damos nuevas definiciones va a ser totalmente ilegible la posibilidad de comunicarnos con los demás. Solamente nos entenderemos entre aquellos que somos espiritistas. Por lo tanto, la definición de revelación que debemos utilizar es aquella definición que existe actualmente. Vamos a ver qué significa que una doctrina es revelada, desde un punto de vista, repito, clásico y desde un punto de vista histórico. Para ello voy a utilizar el pensamiento de George H. Joyce. Él es autor de dos obras importantes dentro de este concepto, Principios de Lógica y Principios de Teología Natural, y él define la revelación de esta forma. He utilizado su definición porque de todas, aunque todas son muy parecidas, es la que de alguna forma me parece más completa. La revelación puede ser definida como la comunicación de una verdad por Dios a una criatura racional por medios que están más allá del comportamiento ordinario de la naturaleza. Esta es la definición básica, nuclear, del concepto de revelación. Es una verdad que es comunicada por Dios al ser humano por medios que van más allá del comportamiento de las leyes naturales. Las verdades reveladas pueden ser inaccesibles a la mente humana de otra materia, misterios que, aun siendo revelados, la inteligencia del hombre es incapaz de compenetrar completamente. Es otra de las características básicas de una revelación. Una revelación se da porque el ser humano racionalmente no puede acceder a ciertas verdades, no las puede comprender, y esas verdades se obtienen en forma de revelación como dogmas que se aceptan aunque la inteligencia no los comprende. Dios puede juzgar conveniente utilizar medios sobrenaturales para reafirmar verdades cuyo descubrimiento no se encuentra de suyo fuera de las facultades de la razón. La esencia de la revelación radica en el hecho de que es la comunicación directa de Dios al hombre. Es también una de las características típicas del concepto de revelación. Asimismo, en el Concilio del Vaticano I se dio también una definición de revelación bastante interesante. Es importante entender que uno de los motivos de este concilio fue la respuesta de la Iglesia Católica al racionalismo. Entonces estaba en choque, como veremos un poco más adelante, esa idea de que la razón podría de alguna forma hacernos comprender a Dios. Entonces se definió la revelación en los siguientes términos. La razón puede por sí sola conocer con certeza la existencia de Dios y algunos de sus atributos, pero las fuerzas naturales de la razón son insuficientes para descubrir los misterios divinos, como por ejemplo la Trinidad, la Encarnación, la Redención, etc., por lo cual subraya la necesidad e importancia de la revelación divina. Fíjense que si hacemos un análisis de todos estos conceptos, la revelación prescindiría del proceso racional. Cualquier ideología que se sustente en la razón no puede ser una ideología revelada. La revelación, como hemos visto ya, es para aquellas ideas que la razón o a las que la razón no puede acceder y por lo tanto que no las podemos comprender con nuestra inteligencia. Si miramos el diccionario de la RAE,
en la definición que da de revelación, en su tercer punto, dice que por antonomasia, revelación significa revelación de Dios, es decir, manifestación de Dios. Al lado de este concepto de la revelación divina como elemento por el cual el ser humano puede descubrir ciertas verdades, hubo un movimiento racionalista que se opuso a este procedimiento. Uno de sus exponentes fue Antonio Gunther. Él decía lo siguiente: el ser humano puede, por medio de la razón, penetrar en el conocimiento de Dios a través de su obra, pues esta es cognoscible, es decir, la obra de Dios se puede conocer. El ser humano tiene la capacidad de poder conocer la obra de Dios y gracias a que podemos conocer su obra podemos asimismo acercarnos a Dios. Esto es lo que más fascinaba a Einstein al respecto del universo, que era comprensible, que era inteligible. Y Albert Einstein se preguntaba muchas veces por qué existe un universo que el ser humano puede comprender. Por lo tanto, este pensamiento no necesita de la presencia de una revelación divina. Dios se revela por intermedio de su obra y lo hace de una forma completamente natural. Otra característica del pensamiento de este autor era la siguiente: una revelación divina sería eterna e inmutable, pero los dogmas revelados se reinterpretan históricamente a medida que el ser humano evoluciona, por lo que no pueden ser revelaciones divinas. Sería un contrasentido. Si una idea se reinterpreta y a veces cambiando totalmente su significado, esa idea no puede ser una verdad eterna e inmutable. Al lado encontramos el pensamiento de Édouard Leroi, que fue un filósofo francés destacado, fue alumno de Henri Bergson. Henri Bergson, como muchos de ustedes sabrán, fue un gran filósofo, además fue premio Nobel de Literatura en el año 1927, un filósofo espiritualista. Y Leroi decía lo siguiente, es el concepto, no lo decía textualmente: la revelación, lejos de ser una manifestación directa de Dios a los seres humanos, es resultado de la propia actividad de éste para intentar comprender lo incognoscible, es decir, la revelación o lo que entendemos por revelación o lo que se ha dicho que es una revelación realmente no ha sido una revelación divina, no es Dios el que ha hablado al hombre, al ser humano. El hombre, a medida que ha ido descubriendo ciertas leyes, las ha atribuido a Dios con la finalidad de darles autoridad. Es lo que encontramos, por ejemplo, en la Biblia, y en el vídeo anterior estuvimos hablando a este respecto. Hoy se sabe que el Decálogo no es resultado de una revelación divina de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Hoy se sabe que el Decálogo es la síntesis de una serie de leyes que el pueblo hebreo heredó de Mesopotamia, que fueron evolucionando por un periodo de 500 años y que el propio ser humano sintetizó en el Decálogo, y para darles autoridad las atribuyó al propio Dios. Por lo tanto, no es que Dios se haya manifestado directamente al ser humano en ciertos momentos de la historia, es que el ser humano ha atribuido ciertas ideas a Dios para darles más autoridad. Este es el pensamiento de Leroi y es un pensamiento muy interesante. Es obvio que de entre estas dos posturas ha habido una separación radical, total, entre aquellos conceptos que son revelados a aquellos conceptos que hacen parte de la adquisición propia del ser humano y que son resultado de una actividad intelectual del ser humano. De esta forma se separa de forma bastante radical aquello que hace parte de el intelecto humano y de aquel conocimiento al que hemos llegado por intermedio de nuestro intelecto, de aquel que es puramente revelado. De modo que hoy es
totalmente incompatible decir que una idea es a la vez ciencia o racional o filosofía y que es también revelación, porque estamos hablando de procedimientos epistemológicos totalmente opuestos. Una tiene como fuente una verdad en la que la inteligencia del ser humano no ha intervenido, que sería la revelación, y otra tiene como fuente el proceso intelectual, racional, analítico, científico del ser humano. A nosotros nos cabe, en la época actual, determinar si el espiritismo y la naturaleza del espiritismo corresponde al de una filosofía, de una ideología racional y de una ciencia, o corresponde a un proceso de revelación divina. Porque obviamente dentro del concepto actual que tenemos de revelación, decir que son las dos cosas es una incongruencia total. Vamos a continuar. ¿Cómo se justifica una revelación? Vamos a explicar en qué consiste el razonamiento circular, porque para justificar una revelación se utiliza generalmente este razonamiento circular. Y lo vamos a hacer con un ejemplo. Se dice que la Biblia es palabra de Dios. Por lo tanto, sería una revelación divina. Ahora bien, ¿cómo sabemos que la Biblia es una revelación divina? La única razón por la que sabemos que la Biblia es una revelación divina es porque la propia Biblia lo dice. ¿Y por qué debemos aceptar lo que la Biblia dice? Porque la Biblia es palabra de Dios y es una revelación divina. Este razonamiento circular es la característica del dogma. Es decir, esto es así porque es así. Les voy a poner otro razonamiento circular. El espiritismo es una revelación. Ahora si preguntamos, ¿cómo sabemos que el espiritismo es una revelación divina? La respuesta es porque Allan Kardec lo dice y también lo dicen los espíritus superiores. ¿Y por qué debemos aceptarlo? A mí se me ha dicho muchas veces, porque Kardec tenía ayuda del espíritu de la verdad. Y como tenía ayuda del espíritu de la verdad, el espiritismo es una revelación divina. Estamos en el mismo círculo, estamos con el mismo razonamiento circular en el que justificamos una idea otorgando valor a la fuente de esa idea. Es decir, cómo Allan Kardec y los espíritus superiores no se pueden equivocar, todo lo que han dicho es verdad. Y es verdad porque es una revelación divina, es decir, creamos un círculo cerrado. Esto es el establecimiento del dogma. Si queremos justificar que el espiritismo es una revelación, no podemos usar este razonamiento circular. Habrá que hacer un análisis de lo que es exactamente el espiritismo y dentro de ese análisis, dentro de ese razonamiento, justificar coherentemente que el espiritismo es una revelación. Pero decir que es una revelación porque el propio espiritismo lo dice, no es decir absolutamente nada. De esta forma, vamos a hacer un análisis muy rápido de cuál es la naturaleza del espiritismo. Cuando Allan Kardec definió el espiritismo en el libro ¿Qué es el espiritismo?, página 6, lo hizo de la siguiente forma. El espiritismo es una ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como de sus relaciones con el mundo corporal. Fíjense, porque esto es fundamental. El espiritismo es una ciencia que trata la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus. ¿Cómo trata el espiritismo estas cuestiones relacionadas con el espíritu? Las trata como una ciencia que es decir, utilizando el razonamiento, utilizando la investigación, utilizando aquellos criterios que definen un conocimiento científico. Y un conocimiento científico no puede ser, por su propia definición, no puede ser por antonomasia una revelación. Porque si decimos que es revelación, ya no estaríamos hablando de conocimiento científico. Un poco más adelante, realmente no es más adelante, es anterior a esta definición que hemos visto, Allan Kardec
dice lo siguiente: el espiritismo es al mismo tiempo una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Y fíjense cómo encaja estas dos cuestiones. Como ciencia práctica consiste en las relaciones que se pueden establecer con los espíritus. Como filosofía comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de estas relaciones. Creo que la definición no puede ser más clara. El espiritismo aborda la cuestión del espíritu de forma científica y de forma racional, y saca consecuencias en base a esa experimentación y a esa racionalidad que hacen parte del comportamiento y de la conducta del ser humano. ¿Dónde está aquí el concepto de religión o el concepto de revelación? No está en ningún sitio. La naturaleza del espiritismo, al ser filosófica, racional y científica, excluye, lógicamente, cualquier manifestación de revelación divina, porque la revelación divina no puede entrar en un proceso de conocimiento, de reflexión, de análisis, de razonamiento del ser humano, porque son incompatibles ideológicamente. La definición de revelación es incompatible con la definición de ciencia. Y si no entendemos esto, vamos a estar creando un contrasentido interno en el espiritismo. Una idea científica y racional, en primer lugar, no tiene dogmas, es decir, no tiene principios inamovibles, independientemente de que esos principios se consideren ciertos o no. Esa es la característica de la revelación. La revelación genera una serie de dogmas que deben ser aceptados aunque la inteligencia no los comprenda. Es lo que se deduce de la definición que hemos visto de la revelación. Por lo tanto, una revelación tiene dogmas, mientras que una idea científica y una idea filosófica no los tiene. No tiene obras sagradas. Cualquier idea científica no puede tener obras sagradas, mientras que la finalidad de la revelación es la creación de una serie de obras sagradas que van a servir de base para el comportamiento, las creencias y de la ideología de sus seguidores. Una idea científica y racional no tiene sistemas absolutos, mientras que la base de la revelación es la verdad y una verdad absoluta. La ciencia considera que lo que descubre es una parcela de la verdad y la revelación implica una verdad absoluta, incuestionable y que por lo tanto no está sujeta a cambios y al progreso. No tiene autores incuestionables. Cualquier disciplina científica y cualquier disciplina racional analiza críticamente a cualquiera de sus autores. Como para la revelación el autor es Dios, a Dios no se le puede cuestionar. Y por último, cualquier idea científica y también racional se actualiza con el progreso, algo que no es necesario en una revelación. Por lo tanto, si nosotros consideramos que el espiritismo es una revelación, no podemos considerarlo ciencia ni filosofía. Y a la vez, si lo consideramos ciencia y filosofía, no podemos considerarlo una revelación. Que cada quien elija cómo quiere entender y cómo quiere presentar el espiritismo. Allan Kardec entendió el espiritismo como una idea científica y racional. Y se ve en estos tres textos que tenemos. No los voy a leer porque ya los analicé en otro vídeo, pero les invito a que pausen el vídeo y lean tranquilamente estas reflexiones de Allan Kardec y deduzcan a qué nos llevan estas reflexiones. Cuando en algunas ocasiones cuestiono algún punto que ha establecido Allan Kardec, muchas veces me dicen que no soy fiel a Kardec y que los espiritistas debemos fidelidad a Allan Kardec. Desde mi punto de vista, yo personalmente, mi objetivo es fundamentalmente encontrar la verdad. Y la verdad desde un punto de vista relativo.
Y me da igual que esa verdad se llame espiritismo, se llame de otra forma. Actualmente soy espírita y me considero espírita y amo profundamente el espiritismo porque considero que da una serie de explicaciones bastante coherentes y bastante lógicas de los temas que estudia. Pero el tema de la fidelidad a Kardec, yo creo que en muchas ocasiones lo malinterpretamos. Porque si Allan Kardec estableció con toda claridad, y se puede ver perfectamente en sus textos, que la naturaleza del espiritismo es progresista, que sólo acepta aquello que se haya demostrado con la evidencia, que marcha a la par del progreso y que si está equivocado en algún punto ha de rectificarse, tener un pensamiento crítico hacia algunas de las ideas de Kardec no implica ser infiel a Kardec, sino todo lo contrario. Desde mi punto de vista, la fidelidad a Kardec nace del coraje de tener un pensamiento crítico de su propia obra. Y es lo que en algunos de estos vídeos voy a proponer. Un análisis de la obra de Kardec nos debe llevar a hacer ese análisis con espíritu crítico, es decir, analizarlo sin ninguna idea preconcebida. Y es lo que me propongo en cuanto a esa definición que se le atribuye a Allan Kardec al respecto del espiritismo como revelación. En el vídeo siguiente seguiré profundizando este tema. Precisamente vamos ya a analizar aquellas palabras de Kardec que nos hacen pensar que él definió el espiritismo como una revelación, y si estas palabras pueden ser comprendidas en otro contexto, y si no se pueden comprender en otro contexto, pues en mi caso discrepo de esta postura de Allan Kardec. Pero actualmente y con la definición que existe actualmente de lo que es una revelación, darle al espiritismo el carácter de revelación y a la vez de filosofía y de ciencia es crear una contradicción interna en la propia filosofía espírita. Porque, como dije anteriormente, los procedimientos epistemológicos de ambos son diametralmente opuestos. No son compatibles. El método por el cual la ciencia y la racionalidad llegan al conocimiento del método por el cual una revelación establece el conocimiento. Y creo que por el bien de la filosofía espírita, como mínimo, deberíamos analizar y profundizar esto. Y no simplemente decir que el espiritismo es revelación, porque así Kardec lo dijo. Con esto voy a terminar. Les dejo como siempre mi correo electrónico. Ya he dicho que en el vídeo siguiente de esta serie continuaré profundizando en estos temas. Debajo de contacto voy a dejar el logo del canal para quienes quieran suscribirse. Y como siempre digo, muchas gracias por ver este vídeo.